Muy buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien esta mañana. Ya, pues, honestamente, el clima ya está mejor. Ya no hace mucho frío y todavía no hace mucho calor. Más estoy esperando a abril para que haga más calor. Pero, ¿por ahorita está bien todo el clima? Is your mic on? Yeah, it's mine. Entonces, vamos a continuar con el estudio de 1 de Corintios. Si recuerdan, la semana pasada, Pablo nos estaba diciendo que Dios escogió a los débiles para poder llevar a cabo su voluntad, o sea, llevar el evangelio al mundo. Dios escogió a este grupo de personas que muchos de ellos no son personas de mucha educación, ¿okay? No tienen mucha educación, o sea, no son personas nobles, o sea, personas que tienen linaje de real. Entonces son personas simplemente de los comunes, ¿okay? Y Dios escogió a estas personas simplemente para llevar el mensaje de su voluntad, lo que Él hizo en la cruz. Entonces, y este mensaje tiene poder. Ya habíamos visto desde el capítulo 1, versículo 18 hasta aquí, hemos visto que el mensaje de Cristo crucificado realmente es un mensaje de poder. ¿Okay? Y Dios escogió a esos tipos de personas, común de los comunes, para poder llevar este mensaje. Entonces, se me olvidó mencionar esto la semana pasada, pero un buen ejemplo son los 12 apóstoles. Ellos no eran personas que tenían mucha educación, ¿okay? Eran simplemente pescadores. Por lo tanto, Dios escogió a esos 12 aún así, sin educación, para poder llevar el mensaje del Evangelio. Y estas personas llegaron a ser muy importantes para nuestras vidas cristianas, ¿okay? De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito por estas personas que no tenían de mucha educación. Entonces, Dios escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Escoge a lo más menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces, eso fue lo que estamos viendo la semana pasada. De hecho, muchos cristianos hoy en día sacan la excusa de que no pueden o no se sienten la capacidad de llevar el mensaje de Dios a estas personas. Pero con estos textos vemos que no podemos sacar esa excusa. Es porque es lo que es una excusa. Cuando las personas llegan a decirse que no sienten la capacidad de llevar el mensaje a las personas, están sacando excusa nomás para no hacerlo. Porque Dios, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, pero un poquito más adelante, que es Dios que nos da la capacidad de poder llevar el evangelio. Dios nos revela todo el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo es lo que hace eso, y eso nos capacita para llevar este mensaje a las demás personas. Pero eso lo vamos a ver después, más adelante. Entonces Dios nos mostró que Él usa estos tipos de gente porque son más capaces de servir humildemente que personas que tienen mucha educación o si fueran nobles. Sí, porque si fueran personas, si Dios hubiera escogido a personas de linaje real o que tenían mucha educación, es más probabilidad que estas personas lo que iba a pasar es que se le iba a subir a la cabeza y se van a creer de que, mira, Dios me escogió porque yo soy linaje de un rey. Dios me escogió porque yo tengo una mente muy inteligente. Ya se iba a perder el enfoque principal, el amor, porque ya iba a ser un mensaje de amor, pero iba a ser amor a sí mismo, no al amor de Dios que mostrando al mundo. Por lo tanto, pues, por eso Dios escogió a personas comunes, porque son más probabilidad que ellos llegan a servir. Entonces, comenzando con el capítulo 2 del 1 de Corintios, porque ya por fin hemos llegado al capítulo 2, Pablo nos muestra que la razón por la cual ninguna persona debería depender de la sabiduría humana, aun cuando predican la palabra de Dios, es porque las enseñanzas que obtuvieron fueron dadas por Dios mismo. Ellos no lo encontraron por su propio esfuerzo, sino que Dios les enseñó. Esa sección, o lo podemos decir, su punto de la sección de la división se puede dividir en 4 secciones. Okay, sí, recordamos, es muy importante que no olvidemos el contexto en que estamos viendo todo esto. Aún Pablo está tomando o tocando el tema de la división en la iglesia. Por lo tanto, pues aún así estamos en esa sección y básicamente Pablo nos está diciendo de aquí al capítulo 2 que Pablo no dependía de la sabiduría humana. Él dependía de la sabiduría de Dios. Y podemos dividir este capítulo en 4 secciones. En 1 Corintios 2, del 1 al 8, lo podemos dividir como Pablo no dependía de la sabiduría humana. 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 12, las enseñanzas espirituales son mostradas por Dios, no por el hombre. Entonces las enseñanzas espirituales Dios nos enseña, no los hombres.
El versículo 13, las enseñanzas que damos provienen del Espíritu Santo. Porque una cosa es que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros y otra cosa es cuando nosotros enseñamos a los demás. ¿Okay? Dios nos enseña las enseñanzas espirituales a nosotros y también nos da la capacidad de llevarlo a enseñarlo a otros. ¿Okay? Todo eso es el trabajo del Espíritu Santo. Y los versículos 14 al 16, la enseñanza del Espíritu se descienden espiritualmente. Entonces, estas son las 4 divisiones que se puede dividir el capítulo 2. Que obviamente nosotros vamos a estar estudiando la primera parte, que Pablo no dependía de la sabiduría humana. Entonces, así podemos dividir el capítulo 2, pero recordamos que aunque dividimos esta sección en 4 partes, no hay que olvidar que aún no hemos salido de la sección del tema de las divisiones en la iglesia. No hay que salirnos del contexto. De hecho, esa sección se termina hasta que llegamos al capítulo 5. Entonces, desde el capítulo 1, versículo 10, continúa ese tema de las divisiones en la iglesia hasta el capítulo 5. Pablo está tocando este tema que se estaba pasando en las iglesias. Entonces, así lo vamos a ver el capítulo 2, así en esas 4 divisiones. Entonces, vamos a continuar, pero antes de eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por esta mañana que nos has dado. Te pedimos, Dios, que nos des el Espíritu Santo para poder entender esa enseñanza que nos tienes en esta mañana. Y te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces, a 1 Corintios 2, del 1 al 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, tenemos que recordar la cultura que estaba pasando en esos tiempos. Ya hemos visto que para los griegos la filosofía o la sabiduría del ser humano era sumo importante para ellos. A ellos les encantaban cómo la gente llegaba con nuevas ideas. ¿Okay? Hemos visto eso cuando vimos en la introducción del libro. ¿Okay? Entonces, estas personas les gustaba cómo ciertas personas pudieron hablar con palabras suaves, palabras que les podían atraer la atención hacia ellos. Y las ideas nuevas que salían, especialmente sobre el propósito de la vida. Y ellos, obviamente, ellos llegaban y pues estas personas llegaban hacia esa persona y se quedaban alrededor de ellos escuchándoles. Y podían escucharlos todo el día. Podían estar ahí sentados escuchándoles y escuchándoles y escuchándoles. Y esta persona hablaba y hablaba y hablaba y la gente estaba asombrosa por la manera que hablaba y por la manera o las ideas que enseñaba. Podemos decir que muchos de esas personas o esos maestros, lo pongo en comillas, o maestros sabios, pues muchos de ellos tenían sus clubs de fans. Eso lo podemos decirlo de esa manera. Tenían sus fans, tenían sus clubs. Obviamente, como muchas personas estaban asombrosos con la manera que esta cierta persona enseñaba o las palabras que él usaba, pues ellos querían aprender de él. Y llegaban pues básicamente a ser estudiantes de esta persona. Entonces, esa fue la cultura que estaba pasando en la ciudad de Corintio. Había muchas personas que tenían sus clubs de fans. Y cuando se topaba un maestro con otro maestro y discutían, pues también discutían los estudiantes. Entonces, así estaba pasando. Recuerden que hemos visto que también los griegos muchas veces pasaban mucho tiempo en concilios o en un grupo y discutían sobre nuevas ideas. Y podían discutir todo el día. Entonces, esa fue la costumbre en esa ciudad. Entonces, Pablo sabía, esos maestros realmente llegaron a aprender a hipnotizar a la gente con sus palabras elocuentes. Ellos realmente sabían cómo manipular a la gente con sus palabras para hacerles escucharlos. Por lo tanto, y tristemente, la gente cae en sus palabras elocuentes. Y sí, de hecho, no hay mucha diferencia hoy en nuestros días. La única diferencia es que ya se usa mucho la tecnología. Se usan mucho las redes sociales. De hecho, y esos estudiantes que seguían a esos maestros, pues los maestros aprovechaban de ellos. Pues, ¿quieren aprender de mí? Pues págame. Y yo les enseño. También mucha gente que tiene muchas ideas y hace muchos
videos en las redes sociales. Ahora, las personas realmente no los pagan, pero muchos de esos seguidores, al hacer estos videos, tienen muchos seguidores. Y la aplicación misma llegan a pagar a estas personas que hacen estos videos, cuando tienen una cantidad de seguidores. Entonces realmente no ha cambiado mucho la idea. Estas personas que hacen estos videos en las redes sociales aún tienen sus clubes de fans y los siguen. Y más la diferencia es que la aplicación misma les da un salario por la cantidad de seguidores que tienen. Pero aún así son personas que más dan ideas y pueden seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Y estas personas siguen oyendo y oyendo. Pues ¿cuántas personas se quedan por muchas horas viendo videos en el celular? De hecho, cada semana mi celular me avisa cuánto tiempo me ha pasado en el celular. Y aparentemente esa semana duré 6 horas. 6 horas. Eso es mucho para estar en el celular. ¿Cuántas personas están aún más todavía? Entonces no ha cambiado mucho. Las ideas pueden estar viendo estos videos de gente que tienen sus ideas por horas. Igual en los tiempos de Pablo, pues estas personas escuchaban a estos maestros sabios y ellos estaban siendo manipulados. Entonces Pablo sabía que al entrar a la ciudad de Corinto iba a toparse con este problema. Pero él no fue para hablarles con palabras que atrapaban a la gente. No, él fue para llevar el evangelio. Pablo fue para llevar el mensaje de poder, el mensaje de Cristo crucificado. Como había mencionado, también hay iglesias que se dicen ser cristianos, pero son completamente lo contrario. Sí, hay muchas iglesias hoy día que ellos se dicen que son cristianos, porque hablan de Dios, o más bien hablan del amor de Dios. El problema es que muchas de esas iglesias solamente hablan que Dios les ama tal como están, lo cual no es cierto. Porque la persona es un pecador y Dios no ama al pecador, no ama el pecado. Por lo tanto, pues Él dice al pecador que se tiene que arrepentirse y venir a Él. Y esas iglesias, eso es un mensaje que ellos enfocan, de que Dios es amor. Y no dicen muchas palabras que los ofenda a ellos. Entonces ellos saben cómo manipular esas palabras, ellos saben cómo usar palabras elocuentes. Por lo tanto, pues usan sus palabras para manipular a la gente para que puedan llegar. Pero lo más triste es que ni usan la Biblia para hacerlo. Más son palabras que se tiran en el aire. Y muchas de estas personas, estas iglesias cristianos, otra vez con comida, solamente tratan de atraer a la gente, no predican la verdad. De hecho, pero no estoy diciendo que no es importante, porque Pablo mismo sí usaba palabras para atraer a la gente. El problema fue que en esas iglesias lo usan de una manera solamente para manipularlos. De hecho, hay iglesias que se enfocan más en la música que en la palabra misma. Ellos piensan que atraerlas. No sé si han notado que muchas iglesias, de hecho, tenemos ese problema con nuestra iglesia y con las iglesias con quien trabajamos. Si recuerdan, cada 2 meses tenemos reuniones trimestrales de jóvenes. Y últimamente hemos tenido problemas porque ya no hay jóvenes en las iglesias. Especialmente las personas que tienen de entre 20 a 25 años no están yendo a la iglesia. De hecho, van a una iglesia cristiana, pero van a estas iglesias que se dedican más a la música. Y sí, me imagino que las iglesias estas tenían la idea de que pues hay que traer a los jóvenes. Pero su táctica fue mundana, porque usaron la música para atraer. Y pueden durar media hora, hasta 1 hora cantando. Y se ha visto que ponen sus manos arriba y dicen, Dios me ama, Dios alaba a Dios, y así están. Por 1 hora. Y cuando llega el tiempo del mensaje, solamente dura como 15, 20 minutos. Y no es un mensaje de verdad. Es un mensaje de ánimo solamente. Eso no es enseñar. Eso no fue lo que Pablo enseñaba, no fue lo que Pedro enseñaba, no fue lo que Apolos enseñaba. Entonces esas personas usaban cosas del mundo, tácticos del mundo para atraer a la gente. Y así fue que ellos llegaron a manipular a la gente con esos tipos de palabras. Y se pone aún peor, porque he visto también videos de predicadores que hacen un gran show en el púlpito. Recuerdo una vez que para dar una ilustración de la Biblia, un pastor
pues ya saben que este pastor llenó casi básicamente el púlpito, estaba lleno de agua y estaba en un barco. Y estaba una ilustración o un ejemplo de una de las enseñanzas de la Biblia. Pero enfocaba más en el ejemplo y no llegó a aplicar la enseñanza. Y tenía luces atrás, el sonido de la lluvia cayendo, el sonido de las tormentas, y el barco estaba moviendo así. Eso llegó a ser un completamente entrenamiento. Entretenimiento, ¿ya ves? Entonces el otro pastor vi otro video que simplemente cayó con ¿cómo se llama el carro, pastor? El Rolls Royce, un carro de lujo. Llegó y manejó el carro en el púlpito. Obviamente a la gente le gustaba eso porque era algo diferente. Pero son esos maestros sabios. Porque saben atraer a la gente, saben cómo manipular a la gente. Pero se desenfocaron de la verdad. Así no trabaja la Biblia, así no trabaja el amor de Dios. Eso es absurdo porque vivimos en un mundo lleno de maldad. Y para poder tenemos que estar separados del mundo. Pero pues tenemos que estar en comunicación con nuestro Dios. Recuerden, Santiago habla sobre la separación del mundo. No tanto de la creación del mundo, sino simplemente en la manera como el mundo se maneja. La Biblia nos enseña que tenemos que estar separados del mundo o tener enemistad del mundo. No tenemos que amar las cosas del mundo. Yo creo que estas iglesias tenían pensamiento positivo para atraer a la gente a venir a la iglesia, pero se perdieron el enfoque principal de no enseñar la palabra. Y en vez de estar separados del mundo, se alejan más de Dios. En vez de estar cerca de Dios, se alejan más porque están amando más las cosas del mundo y lo están llegando a traer dentro de la iglesia. Pero el mensaje de poder de Cristo crucificado trae algo más importante. Nos trae la unción. Vamos a ver. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1. 1 de Juan, capítulo 1. Capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Versículo 27. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permanecer en ella. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, tiene esa unción con Dios mismo. El Espíritu Santo nos da esa unción y estamos unidos a Él. Y como estamos unidos al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos está enseñando las cosas de Dios mismo. Y eso es lo que hace el mensaje de poder. Nos trae a esa unción y ya podemos tener comunicación con Él, con Dios. No necesitamos palabras de humanos para poder acercarnos a Dios. No, es el Espíritu Santo mismo que nos hace esa unidad. De hecho, si vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10, dice: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y una vez más, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, el Espíritu Santo mismo que nos está enseñando las cosas de Dios, no las palabras del hombre. Y Pablo reconocía esto, por eso él no dependía de usar palabras elocuentes para atraer a la gente, sino que él predicaba la verdad. La cual es, si vamos a 1 Corintios 2, a los pasajes que estamos viendo, dice:
pues me propuse no saber entre vosotros cosas algunas, sino a Jesucristo, hablando de su persona. Pablo, cuando él iba a otras naciones, a otras ciudades, y llevando el evangelio, predicaba la persona de Cristo, que hizo cuando estaba aquí en la tierra. Después dice, y a este crucificado, hablando de la obra que él hizo, que él fue a la cruz y murió para nosotros, para que podamos tener la salvación. Este fue el mensaje que Pablo llevó a estas personas. No dependían de palabras humanas, no dependían de palabras elocuentes para llevar, porque él sabía hacer esto, no iban a tener una fe fundada. Porque es lo que hacen las palabras. Maneja las emociones de la gente. Me da mucha risa porque me gusta ver videos de una competencia que se hace, son de varios países, se llama, por ejemplo, America's Got Talent, América tiene talento, y muchas veces cantan, muchas veces las personas que llegan a cantar tienen una historia triste, ¿no? Y como tienen una historia triste, comienzan a cantar sobre esa canción, sobre su vida, cómo la pueden aplicar a su vida, te mueve. Yo soy en eso, yo soy débil, yo comienzo a llorar en muchas de esas cosas, esos videos. Pero esas palabras elocuentes es solamente lo que hacen, manejan las emociones. Pero las emociones son temporales, no es para siempre. Entonces Pablo sabía que a predicar de esta manera no iba a poder enseñar a las personas a tener una fe fundada en Cristo. Él sabía que para tener un corazón fiel hacia Dios, él tuvo que predicar la verdad. Por eso no se enfocó en nada más, sino de hablarles a Jesucristo y a este crucificado. Versículos 3 y 4 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En el versículo 3, Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto que aunque él es un apóstol, él vino como un siervo humilde. Pablo sabía que al llegar a la ciudad de Corinto que él iba a sufrir. Cuando dice con debilidad, se está refiriendo a la debilidad del Evangelio. Ahora, no está diciendo más bien que el Evangelio es débil, no. De hecho, lo vimos en los libros anteriores que pues, el mensaje de Cristo crucificado es un mensaje de poder. Pero no se está refiriendo que el Evangelio es débil, sino que está refiriéndose que la gente que a él llegaba a llevar este mensaje, para ellos era débil. Entonces, con debilidad, se está refiriendo a la debilidad del Evangelio en la manera como la gente de afuera lo está viendo el Evangelio. Porque esa gente lo veía débil, sabía que muchos de ellos lo iban a rechazar. Después sigue diciendo, y mucho temor y temblor. Aquí en el versículo 3, lo que nos está mostrando es el lado humano de Pablo. Entonces es interesante saber, o más bien recordar, que Pablo era un ser humano. Cuando nosotros llegamos a leer las epístolas de Pablo, nos impresionamos mucho. Pues, wow, esta persona era valiente porque llevaba el evangelio a estas personas. Y sí, claro. Pero no quiere decir que tampoco no era débil en muchas ocasiones. Aquí nos está mostrando, aquí claramente nos está mostrando su lado humano. Una vez más, dice el versículo 3, y dice, y mucho temor y temblor. Pablo pasaba por lo mismo que muchos cristianos pasaban. Tener ese temor de llevar el evangelio hacia personas. Porque si recuerdan, de hecho, si vamos a Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículos 22 y 24. 22 al 24. Hechos capítulo 16, versículos 22 al 24. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo.
Y si nos vamos al capítulo 17, versículos 32, dice, 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y si regresamos al capítulo 17, pero versículos 13 y 14, dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Todo eso, desde el capítulo 6 y el capítulo 17, todo eso pasó antes de llegar a la iglesia de Corintio. Porque en el capítulo 18, de hecho, es cuando ya Pablo llegó a la ciudad de Corintio y comenzó a llevar el evangelio en esa ciudad, sabiendo que esa ciudad era pagano y lleno de inmoralidad. Pero él pasó con muchas cosas antes de llegar a la ciudad de Corintio. Fue arrestado, fue encarcelado, fue golpeado, fue burlado. Pasó por circunstancias fuertes. Entonces, él tuvo miedo de ir a llevar el evangelio a la ciudad de Corinto, una ciudad llena de paganos y una ciudad llena de inmoralidad. Porque sabía lo que llevar el evangelio traía. De ser rechazado, en primer lugar, pero también las consecuencias de ser rechazado. En ese versículo, el 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, dice, ni mi palabra, yo soy vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pues él también siente lo mismo que muchos cristianos sienten llevar el evangelio, las personas tenían ese miedo. Pero él pasaba porque le golpeaban. Pero eso es lo interesante. Muchas veces nosotros vemos a Pablo y a los demás apóstoles como personas muy valientes, pero tenían su lado humano. Tenían temor de llevar el evangelio porque sabían al llevarlo, lo iban a golpear, o encarcelar, o burlarse. Tenían miedo. Y me imagino que los otros apóstoles también tenían miedo de llevar el evangelio. Muchos cristianos también tenemos ese miedo. Tenemos miedo de llevar el evangelio a nuestros familiares, que al llevarlo y hablar de Cristo sobre ellos ya nos dejan de hablar. Pablo sentía lo mismo que nosotros. Era un humano. Pero fíjense lo que dice el versículo 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras vacías de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pero aunque Pablo nos muestra su lado humano, el versículo 4 nos muestra la valentía que mostraba. Esto fue lo que el apóstol quiso enseñar a los hermanos de Corinto, que la sabiduría humana no da ese tipo de poder. Claro que no. De hecho, muchas veces cuando una persona llega a usar palabras elocuentes o para poder manipular a la gente, pero llega a un punto de que se está contradiciendo, porque muchas veces pasa eso, se contradicen, la gente ya no quiere escuchar. Y ya y para, ya no quiere seguir enseñando. Ahí se queda. No se quedan siempre en sus mentiras. Es temporal. Pero el Espíritu Santo mostraba a Pablo que el mensaje que él estaba dando era de poder. No sé ustedes, cuando estudian la palabra de Dios, cuando leen un pasaje, emprenden mucho en ese pasaje. Cuando toman tiempo para estudiarlo, o dedican tiempo para estudiar ese pasaje, su mente se abre y se quedan sorprendidos. Wow, ya me cayó el 20, ya sé lo que está diciendo. Pero pasan años y regresas a reestudiar ese mismo pasaje y aprendes algo más profundo. Y te quedas aún más sorprendido de lo que habías aprendido. Y después pasa más tiempo y regresas a reestudiarlo y encuentras aún cosas más profundas en ese mismo pasaje. Es el Espíritu Santo mostrándonos la profundidad de Dios. Eso es lo que nos anima a seguir estudiando y llevando el evangelio hacia otras personas. Eso es lo que Pablo entendía. De hecho, vamos a 1 Corintios, capítulo 9. En el capítulo 9, Pablo estaba defendiendo su apostolado. Muchas de las personas, entraban muchos maestros falsos a la iglesia y decían que Pablo no es apóstol.
Le está mintiendo. Entonces, en el capítulo 9, Pablo estaba defendiendo su apostolado. Y una de las cosas que él dio para defender su apostolado fue eso. Dice, el versículo 2, 1 Corintios 9, 2, dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Básicamente está diciendo, ustedes que han recibido el mensaje que yo estaba dando, son pruebas de que soy apóstol. Si mi mensaje era mentira, ustedes no hubieran aceptado este mensaje. Entonces, aunque Pablo pasaba por muchos tiempos cuando le estaban apedreando, le estaban echándole a la cárcel, se estaban burlando de él, rechazando el mensaje que él tenía, pero también al mismo tiempo estaba viendo que había gente que estaba aceptando ese mensaje y se quedaban fiel. No se dejaban persuadir por palabras elocuentes. Eso nos muestra que estamos unidos en Dios. Y el Espíritu Santo nos está enseñando las profundidades de Dios. Porque, otra vez, vamos a regresar a Hechos capítulo 17. Ya ves, en Hechos capítulo 17 vimos que estaban burlando de los mensajes cuando hablaba de la resurrección. En el 17:32 es lo que vimos. Pero si leen el versículo 34, dice: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Aunque había personas que se burlaban de su mensaje, había personas que lo aceptaban. Y aceptaron a Cristo y aceptaron este mensaje de poder. Y fue eso que animaba a Pablo y a los demás apóstoles a seguir dando ese mensaje, a pesar de todas las cosas que estaban pasando. Y ahí muestra la valentía. Pero fíjense, como vamos otra vez a nuestro pasaje, el versículo 4, al final dice: sino con demostración del Espíritu y de poder. El Espíritu Santo mismo estaba mostrando a Pablo lo que él estaba haciendo. El Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con estas personas. Pablo pudo ver que el Espíritu Santo estaba trabajando a estas personas, tocando sus corazones para llegar al arrepentimiento y aceptar este mensaje de poder. Pablo estaba viendo, lo estaba experimentando, y eso demostraba poder. Por eso él pudo poner atrás los sufrimientos que estaba pasando y seguir adelante. Muchos maestros sabios no hacen eso, porque sus palabras elocuentes son temporales, no son para siempre. La palabra de Dios es eterno. Los que hemos creído en este mismo mensaje que Pablo daba, aunque sí nos da miedo, cualquier persona así les llega a dar miedo, solamente tenemos que recordar qué tan poderoso es el mensaje. Porque sí hay hermanos que han llevado el evangelio a sus familiares, amigos, y algunos han escuchado. Y algunas veces hay personas que cuando llevan el evangelio a sus familiares y conocen muy bien a cierto familiar, que dice: dudo mucho que esa persona jamás va a ser salvo. Pero aunque tal vez lo rechace en ese momento, pasando tiempo, llega a aceptar el evangelio. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de esa persona. Y ya no es igual que antes. Es una persona completamente diferente. Y la gente alrededor de él lo ve y dice: esta persona cambió demasiado. Y la persona que le llevó el evangelio dice: nunca me imaginé que iba a aceptar el evangelio. Ahí se ve el poder del mensaje. Y Pablo creía en este mensaje. Nosotros también tenemos que creer este mensaje. Qué tan poderoso es. Y no dar la excusa de que no somos capacitados de hacerlo. Porque Pablo no dependía de la sabiduría humana. Dependía del poder de Dios. Porque igual nosotros debemos depender en Dios. Que Él nos va a dar la capacidad y darnos las palabras para llevar este mensaje a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, etc. Y Dios va a hacer el cambio, nosotros no. Tenemos que reconocer eso, nosotros no somos el cambio de las personas.
es Dios mismo. Nuestra tarea es simplemente llevar el mensaje y orar por ellos y dejar que Dios obre en ellos. Pablo reconocía esto al llegar a la ciudad de Corintio. Por eso él no se preocupaba aprender palabras suaves o elocuentes para atraer a la gente. No, él llegó con decirles con la verdad. Yo vine a hablar de ese hombre, Jesucristo, y lo que Él hizo en la cruz. Eso fue su mensaje. Cuando nosotros llevamos el Evangelio, no tenemos de qué preocupar cómo usar ciertas palabras. O no enfocarnos en cómo usar las palabras. Simplemente hablarles de Cristo. Una manera muy fácil de que puedan usar es: ¿qué hizo Cristo por ti? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? A mostrar ese ejemplo para ellos puede abrir puertas para que ellos puedan aceptar el Evangelio. No es difícil de hablar sobre lo que uno ha pasado. De hecho, muchos de nosotros nos gusta hablar de las cosas que hemos pasado. Podemos enfocarnos en las cosas lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como hemos visto, Pablo sabía que si él hubiera llevado el Evangelio usando palabras elocuentes, mucha gente no lo iba a aceptar con el enfoque hacia Cristo, sino se iban a solamente enfocar en las palabras del hombre, lo cual no tiene fundamento, porque las palabras elocuentes mueven mucho las emociones. Si recordamos, hemos visto que las emociones se cambian a cada rato. No es algo que tiene un fundamento. Al contrario, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Lo que hizo Cristo en la cruz, eso es lo que podemos descansar nuestra fe sobre Él. Y eso nunca se cambia. Por eso dice el versículo: para vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo cual sabemos que el poder de Dios es Cristo. Porque Cristo fue la persona que pudo cumplir todo lo que Dios Padre mandó hacer. Cristo fue la persona que pudo cumplir la ley. Las palabras elocuentes mueven las emociones, lo cual es temporal. Pero Cristo es el poder de Dios, lo cual ese debería de ser nuestro fundamento de nuestra fe. Y es, cuando una persona realmente llega a creer este mensaje que Pablo estaba mencionando, el mensaje de poder de Cristo crucificado, y realmente tenemos esa convicción en ese mensaje, no lo vamos a dejar, no lo vamos a poder mover por palabras elocuentes. Vamos a estar firmes en ese poder, lo cual es Cristo. Pablo reconoció que qué tan poderoso fue el mensaje de Dios. Pablo reconoció que el Evangelio no estaba basado en el hombre, sino en Cristo. Y como Pablo reconoció esto, Pablo no dependía de las palabras de hombres. Pablo siempre ha dependido en el mensaje de Cristo crucificado. Esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que recordar. El Evangelio no se enseña con palabras, claramente no. El Evangelio nunca se enseña con palabras elocuentes. Se enseña con verdad. Entonces, la pregunta para ustedes en esta mañana es: ¿dónde está su confianza? ¿Están en palabras de hombres? ¿O su confianza está en la verdad? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este hermoso mensaje que nos has demostrado que no debemos depender de las palabras elocuentes que el mundo nos ofrece o nos da, sino que nosotros dependemos en tu poder, en el mensaje que tú nos has dado por medio del apóstol Pablo. Te damos gracias, Dios, por este mensaje, damos gracias por este día, y te pido, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder aplicarlo para nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.